Listo, ya está grabando. Entonces, cuando vamos a hablar de las dimensiones, le estaba poniendo el ejemplo para que identifiquemos más o menos a qué se refieren las dimensiones. Está diciendo, por ejemplo, si hablamos de mí, de Juan Fernando en su dimensión laboral tiene unas características, unas responsabilidades, unas obligaciones, ¿cierto? Y unos derechos, pero sigue siendo Juan. En mi dimensión como padre de familia y como esposo, tengo otras obligaciones, otros derechos, otras funciones, pero sigo siendo Juan, simplemente en una dimensión de mi vida personal distinta. En mi dimensión como educador tengo también otras funciones, otras responsabilidades, pero sigo siendo Juan Fernando, ¿cierto? O sea, es el mismo man en distintas dimensiones. Lo mismo sucede con las competencias. Las competencias, usted puede poseer unas competencias, pero esas competencias están también asociadas a unas dimensiones en las que ustedes como profesionales y como personas se van a desenvolver. Y hay competencias asociadas a cada una de esas dimensiones. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí? Entonces, decimos que hay que ubicar las competencias en el marco de las distintas dimensiones del desarrollo del ser humano. ¿Sí? Las que ponemos en juego en la búsqueda de la autorrealización y el bienestar, que sería algo así como las competencias en la dimensión personal, ¿sí? En la dimensión del ser. Hay otras, o aquellas que están insertas o están inmersas en los contextos sociales, y otras en las que nos educamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas dimensiones o cuáles son las principales dimensiones en las que debemos ubicar la formación por competencias? Entonces, en la dimensión social, hay competencias que están asociadas se configuran se ubican, perdón, en la dimensión social en la que ustedes se mueven. O sea, competencias que tienen que ver con la interacción con otros, competencias que tienen que ver con la ciudadanía, con el desenvolvimiento como sus ciudadanos y en la convivencia en la democracia. Hay otras competencias asociadas a la dimensión laboral, que tiene mucho, pues obviamente son las competencias laborales, que tiene que ver con la preparación para la inserción laboral y el ejercicio profesional. O sea, son competencias que están enfocadas y están dirigidas al desenvolvimiento específicamente en lo laboral. ¿Sí? Hay competencias que se concentran en la dimensión cognitiva, que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia y habilidades del pensamiento. La comunicativa, que tiene que ver con cómo nos comunicamos con otros en todas sus manifestaciones. No solamente cómo hablamos con el otro, sino cómo nos comunicamos. Y la comunicación tiene un contexto o una pues esa dimensión es bastante amplia, ¿sí? Tiene que ver con lo corporal, con el lenguaje, con la asertividad para comunicarse, etc. La dimensión ética, que tiene que ver con la formación en valores. Ahorita, ¿quién fue? Creo que fue, ay, se me olvidó quién fue que estaba hablando de la integralidad, hablándome de integridad. Creo que fue Elizabeth, ¿cierto? De la integridad, y hablaba de los valores. Alguien más también habló de los valores y de las virtudes y los valores que tienen las personas cuando hablamos de integridad, ¿cierto? Esos son competencias que tienen que ver con competencias en la dimensión ética. En la dimensión lúdica también hay competencias que tienen que ver con la búsqueda del placer, la estética, el ejercicio, el ocio, el juego. Por ejemplo, hay personas que tienen competencias muy desarrolladas en el sentido de la estética, que tienen una clara inclinación hacia el arte, ¿sí? Hacia lo estético, hacia lo plástico, y esos son competencias que, aunque pueden ser laborales, tienen que ver mucho con las competencias en la dimensión lúdica. Competencias en la dimensión espiritual, vincularse con el todo, el sentimiento religioso, la espiritualidad y todo esto, también son consideradas competencias, pero en la dimensión en la que nosotros nos movemos, en la dimensión espiritual. Y en lo corporal también hay competencias que tienen que ver con el desarrollo físico-motriz. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento
tienen dentro de su haber de competencias, en la dimensión corporal, unas claras ventajas en términos de las competencias y el desarrollo físico-motriz que tienen. Hay unos que son supremamente evidentes, pues. Esos ciclistas de alto rendimiento como Chris Froome, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, son unos tipos que tienen unas competencias en términos de su dimensión de desarrollo corporal o desarrollo físico-motriz claramente demostradas. Las ponen en práctica, solucionan problemas con ellas, tienen cómo ponerlas en práctica para solucionar problemas. Este tema de las dimensiones en las que nos movemos, lo que busca es dar claridad, que una veces como que se confunde. Una veces como que se confunde con respecto al tema de las competencias, pensando, venga, y ahorita fue evidente, donde nosotros estamos entendiendo el tema de integridad como un tema ¿cuál fue la palabra que usamos ahorita para describirlas? De valores, ¿sí? Que estábamos entendiendo la integralidad como algo de valores. Y pues básicamente los valores son competencias que están asociadas a una dimensión, que es la dimensión. ¿Cuál dimensión es la donde están los valores? La integridad. El de ética, por ejemplo. El de ser, el ser. El de ética y el ser. El de ética, por ejemplo, este de ética o de lo espiritual, ¿sí? Podríamos estar hablando de que los valores podrían ubicarse en el social, por ejemplo, pero más en el ético o en el cultural, en el espiritual, perdón. Entonces, esta partecita de aquí no nos vamos a detener mucho, pero es para que ustedes comprendan que usted puede poseer una competencia, que esa competencia la pueda poner dentro de lo laboral, pero que también sea parte de su dimensión social o de su dimensión lúdica, por ejemplo, que una competencia no está asociada únicamente a una de sus dimensiones. Por eso yo les ponía el ejemplo ahora conmigo. Usted se mueve en varias dimensiones, pero sigue siendo usted. Una competencia puede ser en algún momento una competencia laboral, puede ser considerada una competencia laboral, pero en otra dimensión podría también perfectamente ubicarse. ¿Me hago entender con eso o no? La acabamos de ver con el tema de las competencias en términos de los valores, por ejemplo. ¿Quién me da un valor que lo podamos ver como una competencia? Que ahorita lo dijimos. La integridad. ¿Sí? La integridad, o sea, la capacidad y el conocimiento, pues porque para ser íntegro hay que tener conocimiento. Para usted tener integridad, debe por lo menos diferenciar sin problema qué es bueno y qué es malo, qué debe y qué no debe hacer, y tomar decisiones con eso, ponerlo en práctica, ¿cierto? La honestidad también puede aplicar allí. La honestidad también podría aplicar. La honestidad podría aplicar como una competencia laboral. Sí. Sí. Sí, porque uno tiene que ser honesto en su trabajo y ser muy correcto con lo que está haciendo. Sin embargo, hay quienes consideran que la honestidad no debería siquiera clasificarse como una competencia laboral porque es algo que todo mundo debería tener y que no debería ser una competencia laboral, sino una competencia básica, de las que usted aprende desde que está chiquito, ¿cierto? Y que no se la enseñan en ninguna parte, ni en un colegio, ni en una universidad, ni en alguna cosa, sino que es de formación de base. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros estuviéramos hablando de la honestidad no en términos de no robar, que eso es la honradez, sino de la honestidad en términos de la capacidad de hablar con la verdad, honestidad y transparencia, entonces la honestidad sí debería ser una competencia laboral asociada, por ejemplo, a cargos públicos. Si usted va a trabajar administrando recursos públicos, usted debería tener la honestidad como una competencia, mejor dicho, sí o sí, dentro de las competencias que usted debe demostrar, porque es que cuando hablamos de la honestidad como una cualidad, usted en su trabajo no tiene que demostrarla para entrar, para aplicar a un cargo. Sería muy bueno que, por ejemplo, la honestidad o la honradez, que son considerados valores, se pusieran como competencias laborales y que usted tuviera que demostrar que es honrado y que es honesto Profe, antes de aplicar a un sí, cargo como el de alcalde, por ejemplo.
¿Qué onda? Profe, eso sí, perdón, eso sí lo evalúan, profe. En muchas empresas hacen el polígrafo. Y ahora eso es tendencia ahora, profe. Sí, pero eso no demuestra qué tan honesto es usted. El polígrafo Pero, demuestra pues, que usted está diciendo la verdad en ese momento, ¿cierto? En ese momento, pero quién sabe después, ¿cierto? Yo digo es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, la competencia, perdón, si la honestidad fuera algo que se pusiera como competencia laboral, la competencia laboral que usted tuviera que demostrar para acceder a cargos públicos, a usted nunca le deberían, o sea, que no pudiera desempeñar cargos públicos si una sola vez, le hubieran hecho procesos disciplinarios por malos manejos. ¿Sí? Y aquí sigue habiendo senadores que hasta han estado para investigaciones, han sido senadores durante 20 años y en 19 y medio los han investigado, ¿cierto? Y ahí están, ¿cierto? O gente que ha hecho un pues que fueron alcaldes, tuvieron un mal desempeño, tuvieron una mala ejecución de obras y todo eso, y vuelven y los eligen después al tiempo, no sé, o los eligen para otros cargos. Sí, si usted tuviera que demostrar que es honesto, yo sí te digo, porque acuerden que las competencias hay que demostrarlas, demostrar el conocimiento, la aplicabilidad de ese conocimiento y los comportamientos asociados a ese conocimiento y a esa habilidad. Entonces, si a uno le tocara demostrar que es honesto, yo creo que nos pondrían en una camisa de 11 varas, ¿no? ¿Cómo demuestra uno que uno es honesto y que pone en práctica la honestidad? Sería como complejo, pero debería ser así. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto de las dimensiones? Alguien que me diga, por ejemplo, alguna competencia o algo que identifique como una competencia que se desarrolla en su dimensión cognitiva. A ver yo si me entendieron. Que es que ustedes ¿En cuál, profe? pregunten, los veo que mismo me ponen cara así como de que... Ay. Competencias que... Profe, ¿en cuál? Cognitiva. Para resolver problemas, Entonces no. vamos a hablar, listo. Ubicar las competencias dependiendo pues de las distintas dimensiones del desarrollo humano. Entonces, en la dimensión cognitiva. Una competencia en la dimensión cognitiva. Sí, entonces nos dice que la dimensión cognitiva nos habla acerca del desarrollo de la inteligencia, habilidades del pensamiento, ¿cierto? Habilidades del pensamiento y desarrollo de la inteligencia. Se le fue, profe, se le borró. ¿Hay alguna competencia que ustedes identifiquen que esté asociada a la dimensión cognitiva? profe, ¿un orador o qué? ¿Cómo, Andrés? Un orador, para un orador, no. Por ejemplo, la capacidad de ser un buen orador es una competencia, sí. Asociada a la cognitiva, sí. Pero vayan más allá. Piensen un momentico. ¿Cuáles de las competencias que cualquiera de ustedes pueda poseer se podrían ubicar dentro de las cognitivas, o sea, que impliquen desarrollo de habilidades del pensamiento? Pero cuando uno está resolviendo un problema y tiene que poner mucho en práctica como tal los conocimientos y mirar cómo puede ojo con lo solucionar que ese está diciendo problema. Juan. Cuando uno está resolviendo un problema, entonces debe poner en práctica el desarrollo de la inteligencia y las habilidades del pensamiento. ¿Para qué son las competencias? ¿Qué dijimos? Para resolver problemas. Para resolver problemas. Entonces la respuesta es, ¿cuáles de las competencias están asociadas a la dimensión cognitiva? Todas, profe. Todas. Cualquier competencia que ustedes desarrollen va a requerir que ustedes desarrollen la inteligencia y habilidades del pensamiento. Cualquier cosa que ustedes aprendan, muchachos y muchachas, cualquiera competencia que ustedes desarrollen va a implicar el desarrollo de la inteligencia y habilidades del pensamiento, cualquiera. O sea que todas las habilidades, todas las competencias, perdón, podrían asociarse a la dimensión cognitiva. ¿Sí? Profe, pero una más que otra, ¿no? Ah, claro, eso sí es cierto. Hay algunas que van a ser mucho más exigentes.
¿sí? El panadero no hace lo mismo que hace un científico, ¿no? ¿Sí o qué? Probablemente sí, pero van a implicar que la dimensión cognitiva del ser humano esté activa en el desarrollo de esas competencias. Y con eso voy a lo que ustedes me preguntaron. Yo no me acuerdo quién fue que lo preguntó o lo puso sobre la mesa en la primera clase, el primer día, que decía, ¿las competencias tienen que ver con lo cognitivo? Sí, totalmente, totalmente. Pero hay competencias que probablemente no tengan que ver con lo laboral, dependiendo de la dimensión en la que usted se ubique, ¿sí? El desarrollo físico-motriz, puede que las competencias asociadas al desarrollo físico-motriz en algún momento tengan que ver con lo laboral de María Isabel, ¿sí? Pero que no tengan absolutamente nada que ver con lo laboral de Edward, pues, por decir algo, ¿sí? Que el desarrollo físico-motriz en el oficio o en lo que se está desempeñando Edward, bueno, aunque fue un mal ejemplo, porque sí tiene que ver, pero, pero hay oficios que no tienen mucho que ver, o dimensiones en las que uno se mueve que no tienen mucho que ver con habilidades o con competencias corporales o espirituales, ¿cierto? O lúdicas, ¿sí? Entonces, a lo que yo quería ir es que las competencias se mueven en distintas dimensiones, algunas aplican a todas las dimensiones, otras no, ¿sí? Y que es bueno aprender a diferenciar eso, pero pues es más como conocimiento general que se los pongo sobre la mesa. Es una cosita más que aprenden. Por ejemplo, ustedes han visto estas personas, hay unas personas que trabajan, ustedes conocen a Pirri, ¿cierto? Pirri es uno muy famoso, presentador colombiano, que es un periodista, investigador, pero que tuvo un programa donde el trabajo del hombre era viajar por todas partes del mundo. Y uno dice, uy, no, qué trabajo, qué bacanería, qué nota. Ustedes se alcanzan a imaginar que para tener ese trabajo el hombre tiene que cumplir con unas competencias, o sea, debe poseer unas competencias, ¿sí? Y si él no tuviera competencias, por ejemplo, desarrolladas en términos de la lúdica, en su dimensión lúdica, ese hombre no servía para el trabajo. Si él no tiene competencias desarrolladas en términos de la búsqueda del placer, de la estética, del ejercicio y del ocio, ese man a los 15 días está aburrido de viajar y renuncia al programa, porque no tiene esas competencias desarrolladas. Así a uno le parezca muy chévere, qué tan bueno de trabajo. Si no tiene competencias desarrolladas en esa dimensión, no serviría para hacer ese trabajo. ¿Sí? Ya ven lo importante de tener claridad de las distintas dimensiones. Si ustedes van a ser reclutadores de talento humano, ¿sí? Ustedes deben de tener conocimiento acerca de estas dimensiones en las que se desenvuelven las competencias. Porque si no, cuando vayan a hacer selección de personal o de talento humano, es probable que cometan errores y que vinculen personas que no son idóneas porque no están considerando estas dimensiones. Te escucho, Elizabeth. También a lo de Pirri se asocia mucho el desarrollo físico y motriz. Está en constante movimiento. Claro. Debería ser un hombre atlético, con una buena capacidad física. ¿Por qué creen que ya no lo está haciendo? El hombre está enfermo. Últimamente el hombre ha estado enfermo y todo el tema de físico del hombre ha ido disminuyendo y probablemente ya no tenga las competencias necesarias, ¿sí? Ya no sea capaz de ponerlas en práctica, de ir a nadar con tiburones y todo, porque ya Pirri tiene 61 años, ¿sí? Y entonces para ir a tirarse de un acantilado, para ir a tirarse con los indígenas estos que en África que se tiran colgados de un bejuco como si fuera un jumping, y el hombre fue y se tiró, ya no le da, ya la osteoporosis y le partió un hueso o algo así. Ahí le da un infarto. Algo así, ¿cierto? Y puede que tenga toda la intención del mundo y que en algún momento haya sido competente, si lo evalúan hoy ya no. Un poquito cruel a veces, pero la realidad de las cosas. Ustedes van a ser ahí gerentes. ya tocaría como aplicar, ahí ya le tocaría es como aplicar lo de la comunicativa. De pronto ya no puede aplicar mucho la corporal y lo lúdico por el estado de salud, pero por el conocimiento adquirido en cada uno de los viajes, en cada uno de sus experiencias, en todo su conocimiento podría aplicar el comunicativo. Claro, y de hecho, si seguimos con el ejemplo de él, hoy día el hombre se dedica a hacer documentales, pero como productor, ya no como presentador, ya él no es el que se tira,
¿sí? Ya él es el que piensa cómo van a hacer el programa para que se tiran, ¿cierto? Y para que se tiren van y buscan a otro que tenga las competencias. Entonces, ¿por qué les digo esto, chicos y chicas? Es porque ustedes van a ser gerentes del talento humano. Ustedes en algún momento van a estar encargados de un proceso de reclutamiento y selección para una empresa, ¿sí? Ustedes en algún momento van a ser los encargados de valorar y evaluar el desempeño de 100, 200 personas en una empresa y deben tener la claridad, cuando ustedes vayan a evaluar competencias, acuerden que esta materia se llama evaluación de competencias laborales. Entonces ustedes deben tener la claridad, cuando vayan a evaluar competencias, bajo qué dimensiones las van a evaluar. ¿Cuáles son las características que ustedes deben evaluar en las competencias? ¿Sí? Todo esto que estamos viendo puede que ahora les parezca medio harto y como aburridor y como que no tiene mucho sentido. Pero cuando ustedes vayan mirando más allá, en este momento los invito a que pongan su mirada más allá. Estamos en el preámbulo y luego van a aprender ustedes a evaluar competencias, a ser evaluadores de competencias, ¿cierto? Entonces, lo que están haciendo ustedes es ir adquiriendo los criterios que van a utilizar luego para evaluar competencias. Entonces, ya ustedes saben cuáles son las características. Entonces, cuando María Isabel sea la jefe de reclutamiento y selección de Grupo Sura, va a tener que conocer cuáles son las características y los criterios bajo los cuales ella va a ir a hacer esa evaluación. Ah, bueno, yo le voy a evaluar las competencias a Laura. Entonces, ¿qué le voy a evaluar? Debería evaluarle que cumpla con las características que tienen las competencias, ¿sí? Debería evaluar las competencias de Laura dependiendo de la dimensión en la que estemos evaluando, ¿sí? Si yo no conozco las características, entonces voy a ser injusto, probablemente. Cuando yo vaya y califique a Eduardo Taborda como médico y como cirujano, y no le estoy teniendo en cuenta el contexto en el que él está desarrollando sus competencias. ¿Sí? Si yo como jefe voy y evalúo luego a Edward y le digo, es que usted no está cumpliendo con las competencias que debe tener como médico, pero no estoy teniendo en cuenta que el hombre está en un centro de salud sin agua y sin luz, que le toca alumbrarse con velas, ¿cierto? Entonces estoy siendo injusto con él, no lo estoy evaluando de manera correcta, ¿sí? Por eso yo les pongo a ustedes en consideración todo este tema de características y de dimensiones. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos melos? Sí, profe, al menos con los ejemplos que nos ha dado, se ha entendido mucho la parte de lo que son las dimensiones, porque podemos desarrollarnos en una sola labor, pero en diferentes dimensiones, sin dejar Claro, de ser esa misma labor. sin dejar de ser esa Simplemente es misma labor. mirar, es mirar el contexto en el que estamos desarrollando ese proceso, porque puede ser en la casa, pero se desarrolla de una manera, Y mientras que si claro, estamos en la oficina, se desarrolla de otra manera diferente. pero ojo, el contexto y la dimensión, ¿sí? La dimensión. Usted puede ser muy competente en su dimensión. Vean, ustedes han oído que hay gente que dice que es muy espiritual. Eso lo critican mucho a veces en redes y todo eso. Y dicen, ay, como reza de harto y como es de espiritual, y cuando sale de la iglesia o sale tan en su otra dimensión, no se comporta como aquí, ¿sí? Igual pasa cuando uno está evaluando competencias y eso hay que considerarlo a la hora de evaluar, ¿sí? Eso hay que considerarlo a la hora de evaluar. Una cosa es cuando nosotros vamos a evaluar una dimensión o en la dimensión espiritual o en la dimensión cognitiva, ¿qué vamos a evaluar? ¿O qué es lo que queremos? Y usted sabe por qué es importante eso, chicos, muy, muy, muy importante. Es porque una de las finalidades más importantes que tiene la evaluación de competencias es identificar dónde hace falta, ¿sí?, capacitación y formación en mi talento que yo tengo en la empresa, ¿sí? Yo no solamente evalúo para calificar y para echar o contratar, no, también evalúo para darme cuenta dónde mi proceso tiene puntos bajos que me pueden traer problemas y que yo debo intervenir como evaluador y como empresa a reforzar eso y a levantar. Entonces, cuando yo evalúo, por ejemplo, vamos a poner a Juan Narváez, ¿cierto? A Juan Fernando, lo evalúo y entonces el hombre en ciertas dimensiones está aquí altísimo, pero en otras dimensiones está por aquí abajo. O sea, el man es competente en términos de lo corporal, de no sé qué, pero en la espiritual, por aquí. O en lo social, en cuáles habían, es que no me acuerdo. Sí, en lo social, por ejemplo, Juan Fernando por aquí, o en lo comunicativo.
O sea, el hombre hace supremamente bien su trabajo, pero tiene un problema de comunicación con el resto del equipo de trabajo. Sus competencias en la dimensión comunicativa va grave, no le funcionan, ¿sí? No es capaz de comunicarse con otros, no se entiende con los demás, no logra entablar comunicación con otros. Él puede ser supremamente competente en lo laboral, en lo cognitivo, pero si su comunicación falla, eso le puede traer problemas y hay que entrar a intervenir antes de que se vuelva un problema para la organización o para él mismo. Bueno. Pero entonces, profe, esas intervenciones serían, por ejemplo, por medio de capacitaciones o alguna actividad. Ahí es donde Hablando usted, en cuanto a la comunicación, es sí, lo que nosotros buscaríamos. ahí es donde usted, doctora Laura Rodríguez, cuando se gradúe, va a tener las herramientas para definir cuál va a ser la mejor manera de intervenir en una situación de esas. Obviamente eso va a depender, ahí sí, como decía Andrés, depende, ¿sí? Depende. Ahí uno entra a evaluar la persona, las competencias y el contexto, el entorno y lo que está pasando. Porque puede que Juan Narváez no esté comunicando bien o porque no quiere, o sea que es un tema de actitud, o porque no tiene las herramientas para hacerlo en su entorno. O sea, pues si en el trabajo él no tiene cómo comunicarse con otros, o en el trabajo la organización no brinda esos espacios de comunicación entre quienes trabajan allí, hay empresas donde usted no puede mover de su puesto y no puede hablar con nadie, eso vuelve un problema. Entonces, ¿cuál comunicación? O sea, yo he visto empresas así, veis que faltan 10 minutos. No, bendito. Esto, Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué contame. dentro de las dimensiones no se encuentra como la dimensión cultural? Pienso pues que como la manera cultural afecta mucho el comportamiento de las personas. ¿Por qué Yo no se estoy de incluye acuerdo dentro con de ese eso. grupo? Tenés toda la razón, Juan. Ve, yo les decía al principio, creo que en la primera clase les dije que yo he elegido algunos a ver, material y teoría acerca de este tema. Hay montones, muchos montones. Entonces yo elegí un material que es el material que usa el SENA, ¿cierto? Que usa el SENA. Pero yo estoy de acuerdo contigo y estas dimensiones, por ejemplo, pueden ser tan amplias como vos querás. Aquí puedes meter lo cultural, puedes meter incluso, por ejemplo, la dimensión ambiental, ¿cierto? También podría estar aquí. Pero estas son algunas, pues, estas son las que puso como el SENA, pues, dentro de su material y dentro de su haber. Pero esto puede ser tan amplio y muy bacana esa pregunta que haces porque me faltó decirlo ahí. Y es, estas son unas básicas, pero eso puede ser tan amplio las dimensiones como vos querás. Y dependiendo del autor que vos mires, pueden haber unas u otras, ¿sí? Unas u otras. Por ejemplo, hay textos y hay autores que integran lo social con lo cultural, ¿sí? Que hablan de las dos cosas como si fuera una sola. Yo, pues, tengo la misma posición que tiene Juan, y es que lo cultural, pues, es una dimensión aparte, ¿sí? Es una dimensión aparte, porque dentro de una misma sociedad pueden converger muchas culturas, ¿sí? Dentro de un mismo grupo social pueden haber muchas culturas, pero sí, también es otra dimensión en la cual podríamos nosotros ver cómo interactúan las competencias. Les voy a poner un ejemplo con el tema de la cultura. Usted puede elegir el mejor, o el que sea considerado el gurú del tema de la publicidad, ¿cierto? Pero si no tuviesen en cuenta el tema de las competencias de este gurú de la publicidad en términos culturales, les podría pasar lo que le pasó a Coca-Cola hace muchos años en Medio Oriente. Coca-Cola no vendía en Medio Oriente, no lo dejaban entrar a los países árabes. Hace muchos años no podía vender allá porque eran considerados una empresa que iba en contra de los valores que ellos tienen, pues, en su cultura. Cuando por fin pudieron entrar a vender a unas partes de los Emiratos Árabes Unidos, y eso parece un chiste, pero se les olvidó que culturalmente en esos países los temas académicos se manejan distinto que acá. Por ejemplo, la lectura es en sentido contrario, las cosas se leen en sentido contrario a como lo leemos acá. Acá nosotros leemos de izquierda a derecha, allá leen, o donde fueron, de derecha a izquierda. Entonces, en una publicidad que hicieron, eso es un cuento muy viejo porque es que eso ocurrió realmente.
pusieron unas vallas publicitarias donde primero había una persona con mucho calor, luego tomaba Coca-Cola y luego quedaba feliz y fresco, ¿cierto? Y culturalmente allá se leía que alguien estaba muy fresco, que tomó Coca-Cola y quedó muerto de calor, porque lo estaban leyendo al revés. Estaban leyendo las imágenes, eso parece un chiste, pero es así. O sea que la persona que tomó esa decisión, en la dimensión cultural, le faltaba un poquitico de conocimiento en el aspecto cultural, porque fue y cometió una embarrada grande, ¿sí? No tuvo en cuenta cómo iba a interactuar la compañía en términos culturales con el entorno, pues, donde estaba. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué horas son? Faltan 5 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Listo, vamos bien. Bueno, vamos a ver con qué seguimos aquí. Entonces, ahora sí, ya dimos suficiente contexto acerca de cómo se pueden clasificar estas competencias, ya vamos a ver qué son. Ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces recordemos que son el conjunto de conocimientos. Ojo, pues que es que esto, y yo a veces pongo así las preguntas para que ustedes completen, porque es bueno que tengan en cuenta eso. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante, ojo que esto está enmarcado en lo que dice el SENA y creo que el Ministerio de Educación Nacional, el MEN, cuando ustedes vean por ahí el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, que dice que las competencias laborales generales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, y valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Mira, muchachos, les digo una cosa, chicos y chicas, les digo una cosa. A mí me ha tocado recibir muchos pelados nuevos que apenas empiezan a trabajar en el cargo que yo desempeño. De hecho, en este momento tengo 2 muchachos que apenas están recién graduados y empezaron a trabajar conmigo. Cuando uno empieza a evaluar a estas personas para saber si va a pasar el periodo de prueba o no, uno empieza a observar todo esto, el conjunto de conocimientos que esa persona adquirió, las habilidades, las actitudes y los valores, y con eso de alguna manera, con esos criterios que hemos visto antes, uno determina si esa persona sí se va a saber desarrollar de manera apropiada, desempeñarse de manera apropiada en el entorno que nosotros estamos desempeñándonos. Uno tiene que sacar conclusiones en el poco tiempo que uno alcanza a observar, pero se los digo de corazón, uno sí alcanza a ver quién sí y quién no. O sea, eso se nota. Se nota quién sí tiene habilidades, quién tiene conocimientos, quién tiene la actitud, ¿sí? Y los valores. Eso sí se alcanza a ver. Muchas veces las personas dicen, no, es que ¿para qué estudia uno? ¿Para qué estudia uno? A tanta gente que ha estudiado y por allá están haciendo no sé qué y por allá están metidos haciendo no sé qué. Y entonces uno la pregunta que tiene que hacer es, venga, ¿y qué tipo de profesional o qué tipo de colaborar es esa persona? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de esa persona frente al trabajo? ¿Cuáles son los conocimientos que esa persona adquirió? Porque usted puede estudiar lo que usted quiera, pero de ahí a que usted desarrolle las habilidades, los conocimientos y que tenga la actitud, ¿sí? Y los valores, hay una distancia enorme entre usted estar graduado y haber estudiado y contar con estas condiciones. Y que se desempeñe bien sin importar el nivel del cargo. Usted puede ser muy bueno siendo barrendero, puede ser muy bueno siendo secretaria, puede ser muy bueno siendo gerente, siendo presidente. No importa. Usted debería ser bueno y desempeñarse muy bien sin importar en qué cargo usted se esté desempeñando, ¿sí? Casi que eso le va a garantizar que usted pueda ir escalando, ¿sí? Bueno, chicos, vea, faltan 2 minutos para que eso no vaya a cortar sin siquiera despedirme. Entonces, vamos a quedar en el siguiente acuerdo. La próxima clase vamos a hacer entonces 2 actividades. Una es que vamos a tener pues una parte de la clase con teoría y la otra parte la vamos a tener en el desarrollo de un taller mientras estamos conectados. Yo les voy a poner un tallercito práctico,
¿sí? Para que lo desarrollen y van a tener la oportunidad de preguntarme, ¿sí? Al final del taller hacemos la resolución de ese taller, vamos a hacer la revisión y yo les voy a retroalimentar pues lo que vimos en ese taller. ¿Qué otra cosa les voy a pedir? Para la próxima clase, para el martes, cada uno de ustedes me va a hacer un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental con lo que llevamos hasta ahora, ¿sí? Cómo se conectan cada uno de los temas, los tipos de competencias, qué divisiones hay, cómo se quieren, como ustedes lo hayan entendido y crean que lo pueden hacer. Listo. Y entonces el martes, quienes quieran lo comparten, pero todos me lo deben entregar. Listo. Sí, estamos, ok. Si de pronto alguno tiene dudas, me va preguntando durante estos días. Entonces, cuídense mucho. No, me acordé de la semana pasada. Cuídense mucho y nos estamos viendo el martes, Dios mediante. Chao, pues. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Chao, profe. Está Hasta bien, luego, profe. profe.